Efectivamente lo habían alcanzado. Se apuró. Lo veían y él lograba verlos en medio de la desesperación. Volteó, trató de correr, pero uno de los hombres lo agarró por el pie. Cayó. El hombre se le acercó. Estaba totalmente inmovilizado. El hombre lo logró atrapar. Él, desde su interior, pudo sacar un pequeño cuchillo que había sacado de la cocina del sanatorio. Se lo enterró al hombre que lo agarraba y sintió como un líquido le recorría por el cuerpo. Era caliente, suponía que era sangre, pero no podía ver. El hombre dio un grito de terror. Entonces él se incorporó y siguió corriendo. A medida que corría, lo seguían alcanzando. Estuvo rodeado. Eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres. Sacó el pequeño cuchillo y se los iba enterrando. A uno en la garganta, a otro en el costado. Veían cómo los hombres iban cayendo uno detrás de otro. A medida que se incorporaba, corría, pero volvía a ser alcanzado por nuevos hombres. Sentía que estaba bañado de un líquido que seguía suponiendo que era sangre. Además, lo acompañaba un sudor intenso. Él suponía que en parte por el calor y en parte también por el nervio que tenía. Estaba absolutamente asustado y desesperado. Trataba de mantener la calma, pero no era posible. Y tampoco creía que pudiese salvarse. Estaba rodeado. Veía como hombres de todos los tamaños, unos de pequeña estatura, pero otros muy altos, y sentía que no iba a poder escapar. Entonces gateaba, se escabullía entre sus piernas. Los hombres trataban de hacerse con él, pero no lo lograban. Él corría y ellos se iban multiplicando unos a otros. Él luchó incansablemente contra cada uno de ellos. Lo lograba. A cada momento parecía que se escapaba, pero verdaderamente era un ejército imposible de contar e imposible de vencer. Se reproducían a cada paso. Eran uno y otro y otro y otro. Y a todos les iba dando su lección. Les demostraba que tenía un valor implacable, que estaba dispuesto a no volver a ese lugar. Se enfrentó finalmente a una fila de ellos, unos contra otros, y no podía lograr porque eran demasiado, no podía lograr escapar. Se le iban acabando las fuerzas, los brazos empezaban a ser terriblemente pesados, ya le costaba levantarlos. Trató de correr nuevamente y sintió que lo agarraban de nuevo por los tobillos. Cayó, los vio a todos, unos sobre otros. Él los veía así, no eran unos sobre otros, es que eran 10, 20, 30, 40, quién sabe cuántos hombres altísimos. Algunos lo veían a él desde arriba. Él ya estaba tendido ahí en el piso. Empezó a llorar, a sollozar. Se sentía perdido en medio de aquella oscuridad. Lloró. Estaba perdido. No quería volver a ese sanatorio, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Entonces, finalmente, cesó en la lucha y se fue apagando poco a poco hasta que dejó de existir. Un infarto lo había alcanzado y había quedado allí. La noche se hizo tranquila, dejó las furias que habían escenificado esa lucha terrible entre muchos hombres contra uno. Él había tratado de defenderse como una fiera, pero no lo había logrado. Cuando el amanecer empezó a despuntar, se empezaron a ver los campos de girasoles, unos detrás de otros. Muchos campos de girasoles. Él había entrado a un campo de girasoles desde el principio. Nadie nunca lo alcanzó. Y aquellos soldados, aquellos hombres, aquellos guardias contra los que luchó decididamente para escaparse, aquellos que lo agarraron por los pies y lo tumbaron una y otra vez, no eran más que girasoles, girasoles en momentos de absoluto florecimiento, listos o casi listos para empezar el proceso de secarse antes de la cosecha. Allí, tendido entre girasoles, lo encontraron los verdaderos guardias del sanatorio. Allí quedó, muerto,
con un infarto, quien creía que había luchado con un ejército que intentaba devolverlo a aquel lugar a donde no quería volver, el manicomio.